Hermanas, buenos días. Este miércoles concluimos el estudio de el libro del Eclesiastés. Y esta última lección, que se titula El Espíritu vuelve a Dios, comprende del capítulo 11, versículo 7, hasta el capítulo 12, versículo 14. Y nosotros en esta última lección veremos que hay un cambio radical en el predicador, en su argumentación. Antes nos decía que todos tienen un mismo destino, tanto el hombre como el animal, tanto el justo como el injusto, y parece ser que dudaba de lo que hay después de la muerte. Pero aquí, en el último capítulo, Salomón no va a tener ninguna duda, y habla de un juicio de Dios después de la muerte. Y primeramente se va a dirigir a los hombres. En el capítulo 11, versículos 7 y 8, dice la palabra: Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Dos verbos son mencionados juntos: acordarse y alegrarse. Y dice Salomón: acuérdate, alégrate, sí, pero acuérdate que después todos vamos a ser juzgados por Dios. Después de la muerte, todos vamos a pasar por el mundo de los muertos y vamos a entrar a la eternidad. Y creo yo que si el libro del Eclesiastés se tuviera que explicar por medio de una parábola, creo que sería la parábola de Lázaro y el rico. Porque fíjense lo que dice esta parábola, hermanas. En Lucas 16, versículos 19 al 31, dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ven la situación. Por un lado, hay un justo, temeroso de Dios, que en la vida está enfermo, pasa hambres, vive como un indigente, mientras que del otro lado hay un injusto que no teme a Dios, que vive para los deseos de la carne, que es rico, que tiene buena salud, y uno diría: vanidad de vanidades, qué injusticia. Pero sucede que los dos mueren y van a lugares diferentes. Lázaro es consolado en el seno de Abraham, descansa, mientras que el rico es atormentado en el Hades. Y los dos
están esperando pasar por un juicio para que uno reciba su galardón, o sea, Lázaro, y el otro sea condenado, para que después sea echado al lago de fuego y azufre. Y entonces Dios da a cada uno conforme a sus obras, sea buena o mala. Y después de dirigirse en general a los hombres, Salomón o el predicador se va a dirigir a los jóvenes de manera especial. Del capítulo 11, versículo 9, al capítulo 12, versículo 8. Salomón dice: alégrate, joven, pero acuérdate. Y les invita así a alegrarse en su juventud y satisfacer sus deseos, pero dentro de ciertos límites, para que no vivan en un libertinaje. Alégrate, pero recuerda que Dios te va a juzgar. Por lo tanto, aléjate del enojo y de las maldades. Esto es lo que corta la vida de los jóvenes especialmente. Porque si ustedes ven una pirámide de edades, hermanas, van a ver que prácticamente nacen el mismo número de niños que de niñas. Pero van creciendo, entran a la adolescencia y empiezan a morir prematuramente más hombres. Crecen y vemos que finalmente hay más mujeres que hombres. ¿Por qué razón? Pues porque muchos jóvenes no se alejaron del enojo y de las maldades y murieron prematuramente. Otro cambio que vemos es en el capítulo 11, versículo 10. Recordarán ustedes que en los capítulos anteriores la palabra vanidad significaba inútil o sin sentido. Pero aquí, a partir de este capítulo 11, vanidad va a significar algo transitorio o pasajero, algo que es efímero. Entonces el gran consejo para los jóvenes es: joven, es bueno que te goces en tus energías, pero también sirve a tu Creador. Sírvelo, porque la vida pasa volando. Todo esto es efímero, va a pasar rapidísimo. Porque después vienen los días de las molestias de la vejez, donde ya no vas a poder servir a Dios de la misma manera. Y porque cuando eres anciano, te acercas a tu morada eterna. Sírvelo desde joven. Y yo pienso que cuando el sabio o los sabios de Israel daban este consejo, probablemente venía a su mente la vida de el profeta Samuel, que aún antes de que naciera, su mamá ya lo había consagrado al Señor, que desde niño conoció a Dios y le sirvió fielmente hasta su muerte. Y pienso yo que igual las mamás cristianas, ¿verdad?, que aún antes de que su hijo nazca, ya lo consagraron a Dios para que le sirva. Ese es el consejo: sírvelo desde que eres joven, porque después de la muerte ya nada se puede hacer. Eso lo dice el capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Toda posibilidad de servir al Señor desaparece al morir. Y aquí Salomón usa un lenguaje muy poético para hablar de la vejez y de la muerte. Dice, por ejemplo, que la luz representa a una vida que se apaga. El agua la vida es como el agua que no puede ser retenida. Y cuando el cántaro se rompe y la cuerda cae al fondo del pozo, eso recuerda que cuando una persona muere, cae al fondo de la tumba y ya no se levanta. Y el clímax de este capítulo 12 es el versículo 7, que dice que cuando el espíritu del que ha fallecido pues muere, vuelve a Dios. Esta es una alusión a la historia de la creación. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, el cuerpo tiene que volver a su fuente, de donde salió, a la tierra, pero el espíritu, que tiene otro principio, tiene que regresar a su fuente. Y finalmente está el capítulo 12, versículo 9 al 14, que es la conclusión del libro. Dice la palabra de Dios: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El libro concluye mostrando al ser humano en sus miserias, pero también en sus grandezas, el privilegio de servir a Dios. Servirlo en los ámbitos más relevantes de su existencia. Y termina Salomón con dos conclusiones, o con el predicador que da las dos conclusiones. Primera, teme a Dios. Segunda, Dios juzgará toda obra que hagas. Y estas palabras que está diciendo el predicador, pues son como aguijones porque nos incomodan. Nos incomodan porque nos hacen pensar en el juicio de Dios. Pero son también como clavos que nos van a dar una orientación segura y firme. Y para concluir, hermanas, para concluir, se habrán dado cuenta que hubo una transición en el pensamiento de Salomón en este libro. Comenzó hablando con un pensamiento inmaduro o desencantado, pero conforme fueron pasando los capítulos, termina el libro con un pensamiento adulto, maduro. Y esto me recuerda lo que dice 1 Corintios 13, versículos 11 al 13. Dice la palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y quizá haya un cristiano que tenga un pensamiento todavía inmaduro, que diga vanidad de vanidades, qué injusticias de la vida, y se sienta frustrado. Pero de lo que se trata es dejar ese pensamiento de niño y pensar de una manera madura, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Y esto se demuestra porque Salomón ha citado una larga lista de valores. Él ha hablado de sabiduría, placer, trabajo, riquezas, etc. Pero ninguno de ellos le ofrecía la seguridad y la satisfacción que estaba buscando. Salomón nos ha enseñado por medio de los opuestos. Comenzó por lo terrenal y se elevó hasta lo que es eterno. Dicen los teólogos, hermanas, que la diferencia entre alma y espíritu es que el alma tiene una conciencia más terrenal, mira hacia abajo, mientras que el espíritu tiene una conciencia de Dios y se relaciona con Él. Creo que en este libro del Eclesiastés podemos ver que hay ambas miradas, que se presentan los dos argumentos en el libro. Está ese argumento bajo y terrenal que dice constantemente vanidad de vanidades, pero también vemos que está ese
pensamiento espiritual que dice, pero yo sé que al justo le irá bien. Entonces la dificultad de la interpretación del libro del Eclesiastés es que ambos argumentos, tanto el terrenal como el celestial o el de la fe, están entremezclados. Pero al final el argumento de la fe es el que termina por imponerse. Cuando dice el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá a juicio todo lo que hagas, sea bueno o sea malo, aun lo que es encubierto. Por eso es que hay que leer detenidamente todo el libro de Eclesiastés para no malinterpretar a Salomón. Porque si los primeros capítulos del libro fueran ciertos, si no hay nada después de la muerte, o se duda, entonces Salomón no sería un sabio, sino un escéptico. Pero Salomón termina el libro diciendo: hay vida después de la muerte y hay un juicio para todos los hombres. Se eleva al pensamiento celestial, al de la fe. Entonces tenemos, hermanas, que por una parte el incrédulo dice: no hay nada después de la muerte. El escéptico dice: ¿quién sabe si habrá algo después de la muerte? Pero el que ve claro, con los ojos de la fe, piensa distinto. Fíjense qué dice Hebreos capítulo 11, versículos 1 al versículo 15. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Así que, hermanas, los que somos de la fe sabemos tres cosas. Número 1, que hay vida después de la muerte. Número 2, que hay galardón para nosotros. Y número 3, que todos nosotros estamos esperando una patria celestial. Esto es desde Abel hasta nuestros días. Eso es lo que creemos y esperamos los de la fe. Y para concluir, hermanas,
¿Qué enseñanza nos deja a nosotros, cristianos, el libro del Eclesiastés? Para mí hay por lo menos 3. La primera, es verdad que hay placeres que Dios nos ha concedido, de los que nosotros podemos disfrutar sanamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ha correspondido en suerte, o mejor dicho, lo que nos ha correspondido en la soberanía de Dios. Lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco, vamos a ser agradecidos y disfrutarlo. Número 2, o segunda enseñanza, la vida no es vana o carente de sentido, más bien es efímera. La vida se pasa volando. Por eso mismo, porque el tiempo pasa rapidísimo, hay que aprovecharlo viviendo en el temor de Dios y sirviéndolo, para que, aprovechando ese tiempo, nosotros nos hagamos tesoros en el cielo. Dice Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y una tercera enseñanza podría ser que la vida para los cristianos no tiene un final triste ni melancólico. Al contrario, tiene un final feliz, porque mientras más envejece el cristiano, más se está acercando ese día de la eternidad, al encuentro con el Creador. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No sé si ustedes vieron, hermanas, la película El extraño caso de Benjamin Button, que trata de un niño que nació con un cuerpo de anciano. Y mientras iba cumpliendo años, este anciano se iba convirtiendo en un joven. Y pasaban los años e iba rejuveneciendo. Entonces digamos que espiritualmente los cristianos somos así. Éramos espiritualmente muertos, nacimos de nuevo, pasan los años, crecemos en la gracia de Dios y nos vamos renovando. Espiritualmente nos estamos haciendo más jóvenes, más fuertes, porque nos parecemos más al Señor Jesús, al Eterno. Así que, hermanas, nos estamos haciendo cada día más fuerte mientras más nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, a ese glorioso día. Eso es todo, hermanas, y espero que les haya sido de utilidad, de bendición, este estudio de Eclesiastés. Gracias a Dios por mis hermanas y por mi hermano en Cristo que compartieron con ustedes este estudio, y que el Señor les bendiga.